Hoy en día es muy común pensar que votar no sirve para nada. La visión más cínica que se puede tener es que, con el fin de fingir que existe una verdadera participación política, ocurren las votaciones que resultan inútiles, pues están arregladas y o salen siempre los mismos políticos. Es muy común oír a muchas personas ya grandes, que han visto demasiadas fiestas democráticas y que ya resultan desencantadas por el sistema electoral, diciendo ¿para qué voy a votar si mañana me tengo que levantar a trabajar? Las personas ya no piensan que su voto puede generar un verdadero cambio. La abstinencia parece ser una opción válida, pues todos los candidatos son los mismos. Todos son nefastos. Estas ideas no son ajenas a la mayoría de la población, puede que muchas personas las lean y crean que son totalmente correctas. Y no voy a negar que muchos de estos pensamientos no están mal, pues presentan visiones no del todo erradas del ejercicio electoral de las democracias occidentales. Pero a pesar de que no discrepo del todo de esta visión, creo que esta forma de pensar no es del todo correcta. Es más, desde mi consideración, este tipo de visión puede verse como un verdadero veneno que no hace más que matar a la praxis política. Primero que nada, habría que tocar un tema espinoso. La política no es necesariamente mala. Con esto me refiero a que la misma noción de política parece haberse vuelto un peyorativo. Aquel es un político, esa idea es pura política, los políticos son todos unos mentirosos, entre otras expresiones comunes. Puedo entender por qué surgen este tipo de ideas en las personas. Gran parte de la población está desencantada con la política institucional, los representantes de las naciones siempre terminan decepcionando a sus ciudadanos. Pero política no es únicamente hacer leyes, conseguir votos y trabajar para el gobierno. Quiero presentar una visión de política más amplia. Desde mi punto de vista, el recuperar un concepto de política que vaya más allá de la idea constitucional es necesario para revivir la esperanza de las personas. Quiero presentar a la política como cualquier acción que organiza y o moviliza una parte de la población con el fin de expresar su idea sobre el gobierno y o ayudar a los ciudadanos. Esta idea es fácil de explicar con ejemplos. El hecho de que se haga una marcha, una huelga, una olla común o cualquier otra acción desde este punto de vista es política. Ahora bien, ¿qué tiene que ver este sentido de política con el ejercicio electoral? La tesis que vengo a presentar es evidente: el no votar genera inacción política y esta misma ayuda a preservar el statu quo. No vengo a defender un discurso idealista, es más, soy consciente de que en una sola ciudad un solo voto representa menos de un 1% del resultado total. Lo que vengo a presentar es más que nada una idea pragmática. Es evidente que un solo voto no hace la diferencia, pero el hecho de no expresar las ideas sobre el gobierno, aunque sea en la expresión más mínima que es el voto, produce un ejercicio antidemocrático. Mucho se ha hablado en los últimos años del avance de la derecha radical y populista, pero ¿por qué ganan? Creo yo que parte de sus resultados están en su organización. Dejando de lado la parte retórica de su discurso, es evidente que ese lado del espectro político es organizado, saben que el valor del voto no está en el individuo, sino en el ejercicio total de participación, y es esta misma idea la que les permite sobresalir en varias elecciones. Pero si lo que describo no es un ejercicio antidemocrático, ¿por qué digo que lo es? El hecho de abstenerse únicamente porque se cree que todo va a seguir igual salga quien salga es lo peor que se puede hacer en una democracia. En mi país el sufragio es voluntario y en las últimas elecciones han participado menos del 50% de la población votante. ¿De verdad podemos decir que vivimos en democracia cuando opina menos de la mitad de la población? Desde mi punto de vista, este tipo de abstinencia es lo que genera un gobierno antipopular, un gobierno que no fue electo por la mayoría, sino que por el grupo más organizado. Aún así, veo entendible el abstenerse de sufragar. Obviamente mi mensaje no es votar por cualquiera únicamente por la única idea de votar. Pero si la mayoría se manifiesta expresando la idea de que ningún candidato vale la pena, puede dar pie a generar un cambio. Si todas las personas que no votan en mi país votaran nulo, pues no se sienten atraídos por cualquier candidato, serían mayoría, serían la voz que dice que no quieren elegir a ninguno de los nefastos que se postularon. Es decir, sería presentar su disconformidad con las elecciones que nos presentan. Immanuel Kant nos decía que una de las máximas que nos permitían saber cómo actuar es obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en una ley universal. Esto quiere decir que al momento de actuar debemos pensar: si todos hicieran lo mismo que hacemos, ¿seguiría estando bien? A pesar de que se pueda o no estar de acuerdo con la ética kantiana, creo que es una buena forma de pensar en nuestras acciones.
¿De verdad quiero que alguien más decida el próximo presidente, gobernador, alcalde o lo que sea? Creo que mi respuesta es evidente. Pero sé que esta es una respuesta que es más fácil de expresar que de hacer. Con esto me refiero a que es difícil eliminar décadas de desencanto político. Estoy consciente que si voy a alguien y le suelto este mismo discurso se terminarán riendo de mí, me llamarán soñador e idealista. El fin de este escrito no es presentar una visión edulcorada de la acción electoral. El sistema democrático occidental no es perfecto, podemos sacarle 1001 defectos, pero es lo que tenemos, es el sistema que se ve como mejor en la mayoría de las sociedades, y debemos saber cómo actuar de manera responsable con él. Hay que incentivar la acción política, ya sea en una manifestación, en una marcha o simplemente votando. Para las próximas elecciones antes de decidir no ir hay que pensar de verdad ¿es mejor no votar? A lo largo de este texto he tratado de presentar y argumentar por qué la mejor opción cuando ningún candidato es bueno es votar de todas maneras, aunque sea nulo. Sé que esta es una visión que no puede ser del todo aceptada, pues años esperando y perdiendo la esperanza hacen difícil el pensar en alguna forma de solucionar un sistema corrupto y deficiente. Pero podemos empezar a actuar y así ir poco a poco paliando los problemas. La idea no es solucionarlo a través del voto, puesto que no creo que ese tipo de pensamiento resultaría inviable, lo que quiero decir es que no podemos quedarnos en la inacción porque no nos gusta el sistema. El no actuar significa no cambiar nada. Debemos actuar y expresarnos, aunque sea únicamente con un voto. Sta.